Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero esté siempre muy bendecido en el lugar que se encuentre. Estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos en el capítulo 5. Habíamos quedado en el verso 18 y 19. Perfecto. Hoy día vamos a entrar con el verso 19. Y este verso habla desde el verso 19 al verso 21 de las obras de la carne. Recuerden que aquí el apóstol nos aconseja y nos enseña a que nosotros vivamos según el Espíritu y que las obras del Espíritu, que el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu. ¿Sí? Ahora, desde el verso 19 empieza a hablar de las obras de la carne. Dice así: las obras de la carne se manifiestan en, y empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí hay una lista. Esta es la lista que debemos estar muy atentos, porque esta es la lista que dice quienes practican, una palabra importante, tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y comienza con estos pecados que son abominables, ¿cierto? Los pecados sexuales, la hechicería, la idolatría, que son los pecados que el Señor siempre corrigió a su pueblo, y lo hemos visto en el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Pero también aquí el apóstol Pablo suma unas faltas que para los que estaban recibiendo esta carta, donde habían algunos infiltrados. Recuerden que habían unos falsos maestros que estaban colocando el legalismo, todas las prácticas del judaísmo, haciendo retroceder a los nuevos creyentes en Cristo que ya habían recibido el Evangelio, pero le colocaban esto que ya hemos estado hablando en los primeros capítulos. Entonces, esas personas que también estaban infiltradas, estaban también leyendo esta carta, y miren lo que dice: suma ciertas faltas que están en esta lista, de los cuales no van a heredar el reino de los cielos, que tiene que haber sido muy chocante. Por ejemplo, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Por qué? Porque era algo muy común, era algo que se daba: los celos, las envidias, el pleito, el que estar siempre discutiendo, siempre enfrentando, siempre llevando, podría ser, la contra, debatiendo. ¿Y qué es lo que estaban debatiendo? Las enseñanzas de Jesús. Eso era la verdad de Cristo, que el justo vivirá por fe, que esta salvación tan grande es un regalo de Dios, que nosotros tenemos que creer que Cristo es nuestro Salvador y que Él es suficiente. Cristo es más que suficiente, porque Él se llevó todos los pecados, y me refiero a todos los del pasado, todos los del presente, todos los del futuro, los de la época antigua, los de la época presente y de la época que vendrá. Todos los pecados, y todo aquel que en Él crea, el Espíritu Santo va a hacer una obra preciosa.
nos va a traer la convicción de nuestros pecados y vamos a experimentar un arrepentimiento genuino. Entonces todo aquel que en Él crea, que hace a Cristo su Señor, será salvo. Entonces no necesita volver al antiguo pacto. Y esa era la contienda que estaban infiltrando, de volver al antiguo pacto más el nuevo. No es así, porque el nuevo pacto, Cristo es más que suficiente. Y aquí dice en el verso 21 una palabra que de verdad es una palabra que la aprendí con el Señor. Dice que es cuando Él nos advierte, y mira cómo dice el apóstol Pablo, acerca de ellas, o sea, de todas estas faltas, todos estos pecados, les advierto, como ya antes les he dicho, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y miren lo que significa esa palabra practicar. No es alguien que tuvo una falta y le afectó en su corazón y se cuida de no reincidir y clama a Dios para que le dé temor de Jehová y justicia para que no caiga en esa falta. No se está refiriendo, dice que la práctica es otra cosa. Dice la práctica, ejercer algo continuamente. O dice en otra versión, ejercitar algo que se ha aprendido. Y esta practicar, dice, es también ensayar, entrenar, ejercer, desempeñarse, adiestrarse, acostumbrarse. O sea, la práctica, imagínense que hay un dicho que dice la práctica hace al maestro. Entonces dice, quien practica tales cosas, o sea, quien se hace maestro de estas cosas, experto, ejercen, se acostumbran, se entrenan, ensayan, desempeñan, no entrarán al reino de los cielos. Y qué importante cuando el apóstol Pablo habla del reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de Cristo. Recuerden que Jesús es el rey de este reino. Miren lo que dice en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida, ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ustedes tienen que entender que nuestro Dios es santo y Él nos llama a ser santos, y por eso el Espíritu de Dios hace esa obra en nosotros, que nos va quitando las conductas antiguas, ¿cierto? Y nos va mudando en cada vez más para que Cristo sea más Cristo en nuestras vidas y menos carne. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos revela a Cristo, nos da entendimiento para las Escrituras, pero todo eso hace una obra en nosotros, que es de santificación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de gozo, es un reino de paz. El reino de Dios, donde Cristo es el rey del reino, Él es santo. Y por eso nos llama a nosotros a ser santos. En 1 Corintios 6, voy a leer desde el verso 9. 1 Corintios 6, desde el verso 9, dice así: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 15:50, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso el Señor nos va a dar cuerpos nuevos, ¿cierto? Y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Por eso esta lista que dice que quienes practican tales cosas, que son las obras de la carne, o cosas semejantes a esta, dice, no pueden entrar al reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando se presenta, cuando nos predican el Evangelio del Reino, cuando somos enfrentados a la verdad y nosotros creemos en el Señor, entonces el Espíritu de Dios nos convence de estos pecados. Él nos convence de la obra de la carne en nuestras vidas. Por eso tenemos que experimentar este arrepentimiento absolutamente necesario, porque la palabra dice que el que se arrepiente se salva. Y por eso Jesús comienza este ministerio de salvación predicando de esta manera: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque estas obras de la carne, nadie quien esté en ellas puede heredar el reino. Necesitamos ser transformados por el Señor. Necesitamos primero tener convicción de ella. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza que estos son faltas, que nos roban la santidad. Entonces la convicción, primero entender que es pecado, es rebeldía, es ir en contra de Dios. Y el Espíritu hace esta obra, nos justifica, luego del arrepentimiento nos justifica, y comenzamos este proceso que el Señor nos va limpiando cada vez más, para que haya más Cristo, para que vayamos madurando, vayamos creciendo. Por eso cuando el creyente, el redimido, cae en alguna falta de la carne, siente tanto dolor, sufre porque el Espíritu Santo es contristado, sufre. Y el Espíritu de Dios nos pone este pesar para que nosotros vayamos confiadamente al trono de la gracia, donde hay abundante perdón y misericordia para ese día que más lo necesitamos, dice la palabra. Donde podemos reconocer nuestro pecado, nuestra falta, y estar nuevamente con este fruto, un fruto de justicia, un fruto de gozo, un fruto de paz, que es el fruto que dice estamos a cuentas con el Señor. Por eso en el Padre Nuestro, es como es un pan diario, dice, perdona mis deudas. Nosotros tenemos que estar cada día exponiéndonos al Señor en oración y pedir perdón por esas faltas que el Señor va haciendo cada vez una obra para que nosotros las practiquemos cada vez menos, ¿sí? Porque dice acá, celos, contiendas, iras. No podemos estar en ellas. Y los hijos de Dios no las practican. No son maestros de estas cosas, no son disciplinados de estas cosas. Los hijos de Dios las abandonaron. Pero cuando seguimos en este mundo, hay cosas que nos afectan y nos quieren robar el gozo, la paz y la justicia. Por eso inmediatamente el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos habla, nos convence. Hiciste mal, hablaste de más, heriste a esta persona, no estuvo bien lo que hiciste, te excediste con tus hijos, no le hablaste bien a tu cónyuge. ¿Para qué? Para reparar, porque el Señor tiene que hacer esa obra con nosotros que se llama santificación. Voy a leer otro verso que habla del reino, Efesios 5:5, y esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el libro de Efesios. Dice, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, ¿qué quiere decir estas tres cosas?
dice ningún idólatra. Fíjense que el libertino, este que hace lo que quiere, el inmundo o el avaro, son idólatras. O sea, vive eso en ellos. Es lo que vive, es el ídolo que siguen. Dice, ninguno de estos tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es santo. El reino de Dios es justo. El reino de Dios es gozo, es paz. Y miren lo que dice en el verso siguiente de Efesios 5, verso 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todas estas faltas, esta lista, ¿cierto? Y cosas semejantes a esta, son los que desobedecen, son los que van en contra de Dios. Por eso es la obra de la carne. La carne va en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. La carne, quien está en la carne son los desobedientes, los que se oponen a Dios. Y el espíritu hace la obra de santificación, el que nos va convenciendo de aquellas cosas que hicimos mal y las podamos reparar a tiempo con Él, de la mano de Él, de la mano del Señor. Eso dijémoslo hasta aquí, hasta el verso 21. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.